La gestión de proyectos es una disciplina relativamente moderna, nueva, que se ha consolidado más en la década del 50, cuando por el advenimiento de las computadoras. Pero, a ver, ¿qué es un proyecto? ¿Qué te parece que sea un proyecto? Puede ser el proyecto de inicio hasta el final, la fabricación de un producto. Nació para proyectos de envergadura, la gestión de proyectos. Ahora, ¿qué es un proyecto? Justamente lo importante es que ese proyecto, el producto de ese proyecto, sea algo original, sea algo exclusivo, sea único. No todos los proyectos tienen los mismos objetivos y no siempre son para lo mismo, digamos, no siempre surgen de las mismas cosas, surgen de las problemáticas que existen en la actualidad. ¿Qué podemos decir del proyecto? Bueno, acá vos ves un conjunto de personas. Es imprescindible que haya distintas disciplinas, que sean personas cuyos perfiles sean distintos, porque cada uno que específicamente va a aportar lo suyo al proyecto. Justamente el proyecto es un conjunto de tareas que están interrelacionadas, ¿no? Estas personas ayudan a resolver determinadas tareas dentro del proyecto que tienen una interrelación entre sí. Claro, el proyecto tiene un principio, tiene objetivos, tiene tiempos. Las tareas tienen tiempos, tenemos recursos humanos, recursos materiales. Las etapas de un proyecto son el planeamiento, la programación y el control. Y las técnicas que se utilizan, como ya te nombré algunas, es el diagrama de Gantt, y las que vamos a estudiar más en detalle es la técnica del CPM, del método del camino crítico, método de la ruta crítica, y el PERT, que a diferencia del CPM, el PERT lleva tiempos probabilísticos, los tiempos no son determinados. En cambio, en el CPM los tiempos son determinados. Esa es la gran diferencia entre los dos, pero los dos se representan mediante redes. Es importante que te fijes bien cómo se arma una red. Tenés que tener siempre en cuenta que los nodos son el estado inicial y el estado final de una actividad. La actividad es la flecha. Así vamos a tomarlos nosotros. En algunos textos se toma distinto, pero así es fácil darse cuenta del orden de precedencia, porque vos no podés partir de un nodo, es decir, antes que finalice la tarea precedente, no podés partir con una nueva tarea. Por ejemplo, acá te dice, las tareas ABCD, el orden de precedencia. A la A no le precede ninguno, fíjate en la filmina. A la B le precede la A, por lo tanto la B no puede comenzar hasta que la A no finalice. A la C le precede la A, por lo tanto no puede empezar la C hasta que la B no finalice. Ten en cuenta que en B y C tenemos que poner dos nodos distintos, porque hay algunas restricciones acerca de cómo construir estas redes. No pueden salir dos actividades de un mismo nodo y llegar a un mismo nodo. Por eso el nodo 3 y 4 son distintos. Y la forma de hacerlo es de esta manera que se muestra en pantalla. Te propongo entonces hacer la actividad que sigue para poder fijar todos estos conceptos. Te presento entonces las claves de respuesta de la actividad anterior. En la red 1, las tareas precedentes a la tarea 3.5 son la tarea 1.3 y la tarea 2.3, porque también podemos nombrar las tareas por el nodo origen y destino. En la red 2, la tarea 3.4 está precedida por la tarea 1.3.
Ahora vamos, una vez que tenemos hechas la red, vamos a ver cómo se calculan las fechas en cada nodo. Lo primero que tenés que hacer es listar las tareas y al lado ponerle los días que vas a tardar o meses, el tiempo puede estar dado en días, meses o años, en que vas a tardar con cada tarea. Armas la red con el orden de precedencias que ya vimos y después en cada nodo vas a tener dos fechas, una fecha temprana y una fecha tardía. La fecha temprana es la fecha más temprana, digamos así, la fecha en que podés comenzar la actividad sin que se retrase el proyecto. La fecha tardía justamente es la fecha también, lo más tarde que podés comenzar esa actividad sin que se retrase el proyecto. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta, fíjate que sobre las flechas están las tareas y en azul están puestos los días. La tarea A dura 4 días, la tarea B 3 días, los días o los meses, perdón, supongamos que son días. La tarea C dura 2 días y D 2 días. Bueno, ¿cómo calculamos en la fecha temprana que se pone en el primer cuarto, que está ahí abajo, en el primer sector, en el primer cuadrante? Empezamos con el día 0, más 4, 4. La primera fecha temprana del nodo 2 es 4, es la que está a la izquierda. Seguimos barriendo de izquierda a derecha la red. Entonces, le sumamos a esa fecha el 3 y nos da 4 más 3, 7, pero cuidado, que en el nodo 6 llegan 2 flechas. Entonces tenemos que ver cuál elegimos. Tenemos que ir por el otro lado ahora. En el nodo 2 dijimos que la fecha temprana es 4, le sumamos 2 días, va a ser 6, la fecha temprana del nodo 3. Quiere decir que el día sexto tiene que empezar la actividad D como fecha más temprana. Si le sumamos a ese 6,2 nos da 8. Ahora, ¿qué vamos a poner en el nodo 4 como fecha más temprana? A ver, si ponemos 7, no se llega con las actividades C y D. Por lo tanto, vamos a tener, cuando a un nodo llega más de una flecha, vamos a tener que poner el tiempo mayor que nos dé. Porque si ponemos el menor, no le vamos a dar tiempo a que terminen las actividades que vienen por otra parte de la red. Ahora hacemos una barrida hacia atrás, de derecha a izquierda. Le ponemos al último nodo la fecha en que debe terminar el proyecto, que es 8 días, y vamos restando las fechas de cada actividad. Cuando vamos restando, fíjate que si restamos a 8,3, me va a dar 5, porque he puesto 8 como fecha tardía del nodo 4. Pero por el otro lado, llegamos con 8 menos 2, 6, 6 menos 2, 4. Llegamos por un lado como fecha tardía 5, por el otro lado como fecha tardía 4. ¿Cuál vamos a poner? En este caso se pone la menor de las fechas para que el proyecto no se atrase. No vamos a poner el 5, sino el 4. Es decir, cuando hacemos la barrida de izquierda a derecha, si a un nodo concurren más de una fecha, ponemos la más grande. Y así, 4 menos 4, 0, nos queda el proyecto con las fechas tempranas y las fechas tardías. Es decir, que el proyecto terminará en 8 días. Ahora te propongo que, vistos estos conceptos, realices la actividad correspondiente. Bueno, en las actividades, en las claves de respuesta, vemos en el cuadro 1 que la actividad 1.2 lleva 2 días, la actividad 1.3 4 días, la actividad 1.4 3 días, la actividad 2.3 también 3 días y deberías haber completado el resto. Y como en el cuadro 2 te doy la clave en el nodo 4, la fecha temprana es 3 y las fechas tardías es 9. Espero que estas claves te hayan servido para ver si has realizado bien el resto de la actividad.
Bueno, ya sabes cómo hacer la red con las tareas precedentes, ya sabes las fechas tempranas y tardías de cada nodo, cómo se calculan. Y ahora llegó el momento de ver cuál es el camino crítico, es decir, cuál es la ruta en donde debemos poner, o en las actividades donde se debe poner más énfasis, más cuidado, porque esas actividades son actividades críticas. Si las retrasamos, se retrasa el proyecto. Si las descuidamos, también podría aumentar los costos del proyecto. Por lo tanto, ¿cómo se hace para ver cuáles son las actividades críticas? Para eso se calculan las holguras. Se calculan las holguras libres, las holguras totales. En realidad, con las totales bastaría para la ruta crítica, pero las holguras libres también nos dan información de lo que sucede en la red con algunas tareas. La holgura total, ¿cómo se calcula? Una holgura total es la diferencia entre la fecha, pongamos una actividad, un nodo origen y un nodo destino. La fecha tardía del nodo destino menos la fecha temprana del nodo origen menos la duración de la actividad. Esa holgura nos va a decir, si nos da 0 es que no podemos retrasar el comienzo de la actividad. Si nos da 3, bueno, son 3 días que podemos retrasar el comienzo de la actividad sin que se retrase el proyecto. La holgura total está directamente relacionada con la duración del proyecto. ¿Cómo se calcula la holgura libre? La holgura libre es la fecha temprana del nodo destino menos la fecha temprana del nodo origen menos la duración de la actividad. Si esta holgura, la holgura libre, nos da un número distinto de 0, significa, por ejemplo, que me dé 5, yo digo, bueno, puedo llegar a retrasar 5 días la actividad, pero sin que se atrasen las tareas subsiguientes, no es las tareas del proyecto. Es decir, las que nos indican si el proyecto se va a retrasar o no son las holguras totales. Las holguras libres nos hablan de las tareas subsiguientes, que se pueden retrasar 5 días esa actividad, el comienzo de esa actividad, sin que se atrasen las demás tareas, las tareas que siguen. Bien, entonces, bueno, acá tenemos los ejemplos. Acá vemos el camino crítico, la actividad A, la C y la D forman el camino crítico porque tienen holguras totales de 0. Bien, con estos conceptos estás en condiciones de hacer la actividad respectiva a este tema. Te deseo muchos éxitos. Te doy las claves de respuesta de esta actividad. Fíjate en el cuadro 1, la actividad 1.3 tiene una holgura total de 1. En el cuadro 2, donde tenés que indicar el camino crítico, te doy la clave de la primera actividad del camino crítico, que es 1.2. Y en el cuadro de interpretación de las holguras, en donde tenés que interpretar la holgura total de la actividad 3.6, te indico que es de 2 días. Vamos a comenzar ahora con el otro método, que hemos visto el método de CPM. Ahora vamos a ver el PERT. El PERT significa, en sus siglas en inglés, traducidas al español, son técnicas de evaluación y revisión de programas.
¿Qué diferencia tiene con el CPM? La principal es que los tiempos son probabilísticos. Es decir, se calculan mediante una distribución de probabilidades que se llama distribución de probabilidad beta. ¿Cómo se estiman estos tiempos? Uno tiene que ver de cada tarea, tiene que preguntarle a los expertos cuál es el tiempo optimista, cuál es el tiempo pesimista, es decir, si se retrasa por cosas extraordinarias, y cuál es el tiempo normal. Y entonces se calcula a través de esas 3 fechas el tiempo esperado de esa actividad. El tiempo esperado, ya te dije que está dado por una distribución de probabilidades, por lo tanto la fórmula sale de ahí, es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo normal, más el tiempo pesimista dividido 6. A cada actividad le tienes que aplicar esta fórmula para saber cuál es el tiempo de cada actividad, el tiempo esperado de cada actividad. También, como toda distribución de probabilidades, esa distribución beta, la varianza, tenemos el tiempo esperado y tenemos la varianza, que es el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo te presentan el problema? Te lo presentan con las tareas, la precedencia de las tareas, el tiempo optimista, medio y pesimista, tenés que calcular el tiempo esperado y luego armar la red como lo armabas con el CPM, de la misma manera, con las órdenes de precedencia, y ahora las fechas van a ser esas fechas que ya has calculado como tiempo esperado. Luego vas a calcular las fechas tempranas y tardías, las holguras, el camino crítico, todo igual. Lo único que cambia acá es el cálculo de la duración de cada actividad, el tiempo esperado del proyecto. Lo que acá cambia también es la interpretación. Cuando vos llegas al tiempo esperado, llegas al final, el tiempo, como antes, acá decimos que el proyecto termina en 16 días. No se dice que el proyecto termina en 16 días. Con el CPM sí. Acá, como los tiempos son probabilísticos, vamos a decir que existe una probabilidad del 0,5 o del 50% en que el proyecto termine en 16 días o menos. Porque en realidad el tiempo esperado es la media de una distribución normal. Recordá un poco el teorema del límite central en estadística, en donde todas las actividades pueden considerarse, cuanto más actividades, más como que son una distribución de actividades de tiempos esperados de cada actividad, cuya distribución se aproxima a la normal, y la media es el tiempo esperado del proyecto. Y la desviación estándar también sería la sumatoria de las varianzas de cada actividad que forman el camino crítico, y después a eso le sacas la raíz cuadrada y ya obtenés la desviación estándar. Es decir, no tenés que sacar las desviaciones estándar de cada actividad del camino crítico, sino las varianzas. Bueno, sabiendo lo más importante del PERT es interpretar los resultados. Hemos finalizado esta teleclase y ya estás en condiciones de hacer la actividad práctica integradora después de haber repasado algunos conceptos y haberlos validado mediante las actividades. Te deseo muchos éxitos en esta tarea.